Chiapas cuenta con muchas bellezas naturales, algunas casi desconocidas o solo visitadas por muy pocos, principalmente los locales. En esta aventura te voy a mostrar qué podés visitar y conocer en el pueblo y municipio de Totolapa. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy me encuentro muy entusiasmado porque te voy a mostrar una de las cascadas que en lo personal me gusta mucho y es casi desconocida aquí en el estado de Chiapas, la cascada del Chorro, aquí en el pueblo y municipio de Totolapa, en la región de la Depresión Central de Chiapas, en Tierra Caliente. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Esta aventura por Chiapas la comenzamos en Comitán de Domínguez, pueblo mágico. Este bello pueblo mágico de Chiapas se localiza en la región del altiplano central de Chiapas, a más de 1600 metros sobre el nivel del mar, en tierra fría. Comitán de Domínguez, pueblo mágico, te ofrece paisajes coloridos, museos, templos con belleza arquitectónica, un clima templado húmedo delicioso y una variada y rica gastronomía regional y típica. Partimos de aquí, de Comitán de Domínguez, pueblo mágico. Desde Comitán de Domínguez, pueblo mágico, te va a llevar 2 horas 30 minutos aproximadamente llegar a Totolapa. Totolapa es un pueblo muy antiguo. Desde años antes de la llegada de los españoles ya había un asentamiento en esta parte de Chiapas. Cientos de años antes de la llegada de los españoles perteneció al imperio de Nandalumí, cuya capital era la antigua ciudad de Nandalumí, hoy la heroica Chiapa de Corzo. Desde la época prehispánica, en esta parte de la historia de Chiapas, este pueblo ya formaba parte de un antiguo camino de comercio que conectaba a la ciudad de Nandalumí, la capital del imperio, con los pueblos tributarios más lejanos de su territorio, casi en los límites de lo que hoy actualmente es Guatemala. A finales de 1521, después de la conquista de la ciudad de Nandalumí, hoy la heroica Chiapa de Corzo, los españoles respetaron el trazo original de este camino de comercio y durante la época colonial de Chiapas fue conocido y llamado como el Camino Real de Chiapa a Guatemala. Fue durante la época colonial de Chiapas que el pueblo adquirió el nombre actual, Totolapa, que proviene del náhuatl y se traduce como el agua o río de las aves. En su centro vas a encontrar el templo a San Dionisio Obispo, el santo patrono del pueblo. Este templo es de estilo mudéjar y neoclásico. Se sabe que el templo fue terminado a principios del siglo XVII. Al interior del templo actualmente podés encontrar imágenes religiosas talladas en madera que sobrevivieron a la quema de los santos durante la Guerra Cristera. A un costado del templo estaba un convento y monasterio que en gran parte actualmente hoy se encuentra en ruinas. A inicios del siglo XVIII, Totolapa estuvo a punto de desaparecer por las pestes y enfermedades traídas por los españoles, siendo la más letal la peste del cólera. A 10 minutos del centro de Totolapa vas a llegar a la cascada El Chorro. Chitas, chitos, bienvenidos, bienvenidas a Cascada El Chorro, Totolapa, Chiapas.
El color verde jade que tiene el río se debe a los minerales que obtiene el agua al disolver la piedra caliza que se encuentra en su curso. Voy. Chitos, ahorita voy a intentar llegar abajo de aquí de la cascada por la orilla de la poza que hay aquí mismo, a ver si lo logro. Vamos. Oigan, chitos, yo siempre les he pedido que por favor, cuando visiten un destino natural, el que sea y donde sea, por favor llévense su basura, porque es una de las cosas. La basura es el contaminante más grande que hay en el mundo, no solo aquí en Chiapas, no solo en México, en todas partes. Venir a este tipo de destinos tan bellos, con agua tan cristalina, con paisajes como este que tengo aquí atrás, y encontrarme con basura, la verdad es bastante decepcionante. No hay pretextos. Si no hay un cuidador, si no te cobran, como en el caso aquí de la cascada, que solamente cobran durante lo que es vacaciones, pero eso no importa. Vos, si venís, vos llevate tu basura, no lo dejes aquí, por favor. Míralo, qué feo se ve. Míralo, por favor, no hagas esto, no lo hagan, se ve muy feo, está muy mal. Aquí está este cochinero y aquí está esta belleza. O sea, no está bien. Después de disfrutar las frescas aguas, es hora de volver.
Desde la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, la ruta para llegar es: primero tomás la carretera libre que conecta la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, con San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico de Chiapas. A unos 5 minutos de haber salido vas a encontrar el desvío hacia Villa de Acala, en el llamado antiguo Camino Real. Tomás este desvío. Pasando la entrada de Nucatilí, comienza una bajada con curvas hasta llegar a Nandaburé. Te seguís derecho y continúas sobre la carretera asfaltada. La carretera te lleva por paisajes a la orilla del río Grande de Chiapa, también llamado río Grijalva. Vas a pasar por colonias como Camino Pintado, Matenicá, El Rosario, hasta llegar a la cabecera municipal y pueblo de Villa de Acala, o simplemente Acala. Atravesas Acala, pasas frente a la secundaria y te vas derecho. A unos 10 minutos vas a llegar a la colonia Lázaro Cárdenas. Te seguís y te vas a topar con el desvío a San Lucas y a Chiapilla. Te vas derecho y después está la desviación hacia Totolapa. Desde la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, te lleva 1 hora 30 minutos aproximadamente llegar a Totolapa. También podés llegar a Totolapa en transporte público. Este lo tomás en la estación de foráneos frente al mercado de los ancianos en Tuxtla Gutiérrez y tiene un costo aproximado de 70 pesos por persona. Una vez en Totolapa tomás un mototaxi que por 50 pesos te lleva a la cascada. Al mototaxista le decís a qué hora vas a regresar para que vaya por ti a la cascada. Calcula tu hora de regreso, si esta es tu opción, ya que nos comentaron los locales que la última combi de Totolapa hacia Tuxtla sale a las 5 de la tarde. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura de hoy aquí en la Cascada de Chorro en Totolapa, Chiapas. Espero que esta aventura te haya gustado tanto. Ahora ya tenés un destino más cercano a Tuxtla Gutiérrez, a la heroica Chiapa de Corzo, pueblo mágico, y también ya sabes cómo llegar desde Comitán de Domínguez. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, suscríbete al canal aquí en este botón, y de este otro lado te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.